Muy buenas noches a todos. La Asociación Mexicana de Educación en Enfermería, el Centro Internacional de Formación Científica y Profesional, la Asociación Mexicana de Práctica Avanzada y el Colegio Mexicano de Producción y Difusión Científica en Salud, les damos la más cordial bienvenida a la última sesión del año 2022. Estamos muy complacidos de haber estado todo un año, cada semana con ustedes, transmitiendo. Fueron en realidad 53 sesiones en donde transmitimos diferentes temas de todas las especialidades prácticamente de la medicina interna, tanto en niños como en adultos, y festejamos también días mundiales de la salud, así como algunos acontecimientos tradicionales e históricos. Ha sido muy grato a lo largo de todo este año estar con ustedes y les agradecemos mucho que estén con nosotros en esta última sesión. No es una excepción que el día de hoy estemos con una ponente muy especial, con una invitada de lujo, por lo cual les agradeceremos que apaguen sus micrófonos, apaguen sus cámaras para que podamos apreciar y escuchar a la doctora Silvia del Carmen Chavira, a quien me voy a permitir presentar en unos instantes. Les agradecemos que apaguen sus cámaras para que solo podamos apreciar a la ponente. Y está por ahí Andrea y tenemos su cámara prendida, si nos hace favor de apagarla. Muchas gracias. El tema de hoy es un tema de actualidad, un tema que vivimos día a día en todos los escenarios hospitalarios, tanto en el área pediátrica como en el área de los adultos y del adulto mayor. Nuestra ponente del día de hoy, que voy a presentar a ustedes, es la doctora Silvia del Carmen Chavira Estefan. Ella es médico egresada de la Universidad Nacional Autónoma de México, certificada como médico general por el CONAMEGE, tiene una certificación también en medicina paliativa por el INCAN y la UNAM. Ha sido coordinadora a nivel nacional de varios programas. Ella tiene una vasta experiencia en manejo de pacientes con cannabis medicinal. Ha participado también en el Hospice Care Mitiger y Hospice de San Miguel Allende, Guanajuato. Me complace mucho tener la experiencia, los conocimientos de la doctora Silvia del Carmen, a quien consideramos una grata amiga, una estimadísima y reconocida médico, porque la labor que ella hace, además de ser altamente humanista, pues la comparte con todos nosotros. Doctora, bienvenida. Le agradecemos mucho que esté con nosotros en esta última sesión de diciembre y qué mejor tema para cerrar el año con broche de oro. Doctora, bienvenida. La dejo con nuestro público y bienvenida. Muchas gracias. Muchas gracias. Quisiera empezar diciéndoles que para mí es un honor estar con ustedes y ser parte de este equipo. Creo que hay muchas cosas que todavía tenemos que ir aprendiendo y esta plática en general, más allá de la parte de resiliencia en los pacientes, que es parte de lo que daremos al principio, es importante esta situación con los personal de salud y creo que ustedes son parte importante. Quiero decirles que para mí, durante toda la carrera, el hecho de tener a las enfermeras como unas compañeras y aliadas ha sido de gran importancia. Y no menos sucedió ahora cuando yo hice mi residencia en cuidados paliativos. Entonces, la verdad que es un honor. Desgraciadamente nunca voy a poder ser enfermera como ustedes, aunque siempre lo quise hacer cuando estaba en la prepa y no se pudo, pero me enorgullece ser parte del equipo de ustedes. Actualmente está como muy de moda la palabra de la resiliencia. Creo que esto realmente en cuidados paliativos ha existido desde hace más de 30 años, porque igual que cuidados paliativos para muchas personas es algo nuevo. La realidad es que tiene más de 30 años en el mundo, empieza en Inglaterra y
surge precisamente cuando los pacientes con cáncer o los pacientes posguerra no tenían más oferta y que empezaron a cuidarlo. Precisamente una enfermera que después hizo la parte de trabajo social e hizo medicina, y que se fijaba que estos pacientes no necesariamente tenían una muerte tan dura en algunos casos como en otros pacientes. Y entonces empezó a investigar por qué si todos iban hacia la muerte, pues había diferencias. Entonces, cuidados paliativos en general es una de las áreas en la medicina que no nada más se enfoca en la parte de la enfermedad, sino que principalmente entra toda esta parte social y espiritual que ahorita iremos platicando, que les hace la diferencia tanto a los pacientes como a los familiares, a los cuidadores y al personal de salud. Esta parte es muy importante porque al final del camino todos somos un equipo y trabajamos en apoyo de los pacientes. Entonces es así como esta enfermera, doctora, trabajadora social se da cuenta que los pacientes requieren de un apoyo más allá de la parte médica, de la parte de salud, porque pues ellos ya no tenían desde ese punto pues una salvación, una curación, pero sí el que pudieran fallecer en paz, en calma. Y eso nos ha llevado a cuidados paliativos a los que realmente nos dedicamos a esto, a entender el final de la vida más allá de una simple enfermedad. Ok, entonces, algo bien importante de las definiciones que les traigo y que estuve investigando y al final si alguien desea la bibliografía, con mucho gusto les pongo mi correo para que me lo pidan y les pueda yo mandar más información, es que los que sufren no son los cuerpos, son las personas. Nosotros en cuidados paliativos tenemos una frases, sobre todo ahí en cuidados paliativos del Instituto Nacional de Cancerología, que fue donde yo me formé, que hablamos de un dolor total. Cuando hablamos de dolor en general, siempre pensamos en algo físico. Y entonces, como yo siempre les digo, el dolor físico finalmente se puede pues curar o tratar, atender adecuadamente, pues ya que podemos dar medicamentos para el dolor. Y si tiene más dolor, pues más medicamento. Y si tiene más dolor, más medicamento. Pero cuando hablamos de dolor total, nos estamos refiriendo a un dolor que va más allá de lo físico. Y es un poquito esta frase de los que sufren no son los cuerpos, son las personas. Es esa parte del alma o de la mente, como ustedes lo quieran nombrar, finalmente, no es el cuerpo, sino es algo más allá que realmente tiene que ver con las personas. Yo siempre pongo un ejemplo cuando les doy clases de dolor a mis alumnos en oncología y les digo, si yo llego y me golpeo la mano con la puerta, casi me arranco los dedos, pero me acabo de sacar el melate, seguramente ni me duele ni cuenta me voy a dar qué tan grande es la magnitud del golpe. No así si me acaban de chocar el coche o acabo de sufrir una pérdida de algún ser querido. El dolor se va más allá. Y es exactamente esa diferencia en la que nosotros nos tenemos que, de alguna manera, basar y tenemos que platicarlo para que nos ayude a salir adelante. Entonces, otro de los ejemplos así muy clásicos que ustedes pueden pensar, que hay personas que pueden tener cáncer y salir adelante, y hay personas que con un simple dolor de cabeza se están muriendo. Y entonces eso es una manera de cómo estamos afrontando o cómo estamos realmente tomando en cuenta este dolor, este sufrimiento. Al final del día, el sufrimiento es como una amenaza. Las personas en general pueden tener herramientas o no herramientas para afrontar esto.
eh, la gente, ustedes no me lo dejarán mentir, la gente que viene del campo en general es gente que es más como echada para adelante, sufre menos o por lo menos está como más en contacto con la naturaleza. No estoy hablando de dioses, sino que estoy hablando de esa parte de que entienden que al igual que las plantas y los animales, uno nace, crece y al final fallece, ¿no? Como un ciclo de vida. No es que no tengan sentimientos, no es que no tengan emociones, es simplemente la percepción o la manera de enfrentar la situación es muy diferente en cada caso. Y en cambio, la gente de la ciudad a veces son como demasiado apegados a las cosas materiales, a las personas, pero desde un punto de vista más de dependencia, lo cual les hace como más difícil. Entonces, lo que nosotros hemos tratado de hacer en cuidados paliativos y en general yo creo que en la medicina, y por eso les decía que parte de plática, más allá de los pacientes, me gusta enfocarlo mucho al personal de salud, porque nosotros también tenemos que tener resiliencia. Nosotros también necesitamos estar bien. Entonces, necesitamos tener recursos para poder afrontar no nada más nuestra vida, sino también la del paciente y de sus familiares, ¿no? Eso nos modifica un poco el cómo podemos dar una mejor asesoría o un mejor cuidado a estas personas. Y les incluyo también a los cuidadores, porque a veces nos olvidamos. Existen dos tipos de cuidadores, los cuidadores que son pagados y los cuidadores que son de la familia. Pero aún aquel que es pagado llega a tener un vínculo con el paciente o con la familia que le hace también sufrir durante el final de la vida de estos pacientes. Luego, entonces, también con ellos tenemos que trabajar un poquito esta parte de herramientas para tener una mejor resiliencia. Una persona puede tener como muchas herramientas en determinado momento y a lo mejor puede afrontar pérdidas de otras personas o de apoyar a otras personas, pero cuando ya se trata de algo personal y a veces hasta de un animalito ahorita que está de moda de que pues tenemos animalitos como gatos o perros que son parte de la familia, entonces hay gente que en verdad sufre más al perder este tipo de seres que de la propia familia. Y entonces la resiliencia tiene una definición muy sencillita y que es la capacidad para sobreponerse a las situaciones adversas. Esto, por eso les decía que lo que necesitamos son herramientas de gran apoyo para que nos ayude a salir adelante. La primera de ellas casi siempre es la actitud, ¿no? Es el cómo nosotros nos enfrentamos a las cosas, a la vida, si automáticamente nos derrumban o siempre tenemos fuerza o fe o algo que nos ayuda a sobreponer la situación. No que la situación no nos duela, no nos lastime, no nos preocupe, pero que seamos lo suficientemente fuertes para poder salir adelante de esa situación adversa. Y entonces, lo que hemos visto es que conforme ha pasado el tiempo, la gente va teniendo como más herramientas o al contrario, en ciertas situaciones de la vida le ha ido quitando esas herramientas. Es muy chistoso, por llamarlo de alguna manera, como la misma situación en algunas personas o en esa misma persona puede salir adelante adecuadamente y como en otras lo único que sucede es que esa situación lo hunde o lo complica más y como les comentaba, tiene mucho que ver con el momento de su vida.
Hay veces que aunque haya una persona que en general es muy resiliente y muy echado para adelante y con muchas cosas positivas, puede encontrarse en un momento de su vida con depresión o con situaciones adversas de tal magnitud que no necesariamente pueda ocupar todas estas herramientas. Entonces, por eso que siempre tenemos que estar de alguna manera nosotros apoyándonos y poder apoyándolos a ellos. Mm, las enfermeras en general tienen una carga emocional con los pacientes muy fuerte. Hemos visto que los pacientes sienten como un vínculo muy cercano con ellas, lo cual hace que muchas veces hasta las toman como de confidentes o les platican sus situaciones. Y eso a veces no ayuda tanto a la enfermera por la situación de que a lo mejor se pueda estar viendo espejeada, significa que pueda estar pasando o haya pasado por una situación parecida al paciente y que en lugar de ayudarle, hace que la enfermera no tenga la fuerza suficiente. O todo lo contrario, eso mismo hace que al ya haberlo vivido o estarlo viviendo, le pueda prestar herramientas al paciente, a la familia, de tal manera que pueda salir adelante. Entonces, por eso la resiliencia es algo que constantemente estamos renovando o buscando herramientas diferentes para poder salir adelante. Lo que actualmente decimos es que ante la adversidad, esta persona, esta familia, esta enfermera, médico, se tiene que recuperar y salir fortalecido. Y cuando decimos salir fortalecido, nos referimos a tener nuevas herramientas o nuevas formas de poder salir adelante en caso de presentarse alguna otra situación, igual o diferente. ¿Cómo afrontamos los problemas en general? Muchos se basan en el problema, que es la parte como mucho más efectiva, ¿no? O sea, si yo tengo un problema y lo trato de resolver pensando exclusivamente en el problema, puedo ser mucho más activo en poderlo resolver. Cuando ya entran mis emociones, ya se me dificulta porque ya no tengo la mente completamente clara, sino que está en muchas ocasiones involucrada la parte de la emoción. Si en ese momento estoy triste, si en ese momento estoy contenta, me va a hacer la diferencia. Entonces, siempre hay que tratar de centrarnos más en el problema que estamos por resolver, tratando de no inmiscuir la parte de la emoción. Esto quiero que quede bien claro que no me estoy refiriendo a que seamos fríos. Al contrario, creo que entre más cálidos somos con la familia, con el paciente, con nuestros compañeros, nos hace mucho más empáticos. Lo que me refiero es que no incluyamos esa emoción para resolver la situación. O sea, sí que seamos empáticos, sí que estemos emocionados por ayudar, pero no emocionados negativamente, no que esta emoción nos invada y nos haga no poder ser lo más objetivo posible. Entonces, esa es la diferencia de esta parte de emoción a la que me refiero. No quiero que seamos fríos, al contrario, creo que debemos de ser muy empáticos, tratar de ayudar a las personas, pero sin que esta emoción de alguna manera nuble nuestras posibilidades de poder ayudar a los demás. Y existen personas que en general, aunque ustedes no lo crean, no sufren. Pueden salir más librados de los problemas. A veces nosotros pensamos de que, bueno, si te acabo de dar el diagnóstico que tienes cáncer, deberías de llorar. Y hay gente que en verdad no llora. Y no es que se aguante, es que simplemente
el pensamiento de ellos no está en tengo cáncer y tengo que tirarme a sentirme mal, sino que tengo cáncer y entonces tengo que hacer todo lo posible por estar bien, para que salga yo adelante. Eso mismo sucede con los pacientes de diálisis o los pacientes con cardiopatías o pacientes con insuficiencia hepática. No se centran en la emoción que les está causando la enfermedad, sino más bien en el problema y entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer para que se resuelva o para que las cosas vayan de mejor manera? Y eso les ayuda a tener un enfrentamiento mucho mejor. Esto mismo sucede también y vamos a entrar a una parte que probablemente no todos estamos conscientes de que lo hacemos, pero que normalmente diario nos estamos enfrentando a esto. Y es la parte de la espiritualidad. Lo que quisiera primero que nada es aclarar que cuando hablo de espiritualidad, no estoy hablando de religión. Aquí no tiene nada que ver si uno es budista, católico o simplemente ni siquiera tiene una religión. La espiritualidad tiene que ver un poco más con esta parte que les decía al principio del alma, del ser completo. Y eso ayuda muchísimo a la familia y a los pacientes. Le da como una razón de ser el por qué estamos aquí, el que podamos de alguna manera reconocer que eso hemos sido alguien importante simplemente para nosotros mismos, para nuestra vida, y que eso hace que mi salud sea importante y mi emoción, mi parte de bienestar emocional sea importante. Y esto nos ayuda de alguna manera a poder ayudar al paciente a que tenga una razón de vida. Al final, lo que ellos quieren es no irse de este mundo sin dejar una huella. Y si encontramos esta razón de vida para ellos, para su familia, el por qué sus hijos o hermanos o mamá, es buscar la importancia del por qué existe y ha existido y si se marcha, esa parte que deja trascendencia en las personas con las que pudo convivir. Tenemos gente que no se casó nunca, que ya no tiene hermanos, sus papás ya no existen, pero tiene amigos. Y esa relación con los amigos es importante. Entonces, nos ayuda en general a bajar la ansiedad y la depresión. Estas personas se sienten importantes de haber existido a pesar de que saben que se van a morir. No estamos hablando de que ellos desconocen su enfermedad, sino que hasta en algunos casos la enfermedad tiene una razón de ser. Y el que puedan fallecer, el que se puedan ir en paz es muy importante. Yo siempre les digo que si la gente al final entiende por qué estaba aquí o por qué estuvo aquí, se va en paz. Y nosotros lo vemos en las caras de los pacientes. Sabemos qué paciente se va en paz y qué paciente no se pudo ir en paz. A veces pensamos, ¿por qué no se ha ido este paciente si está en tan malas condiciones? Y lo que está pasando es que ese paciente está esperando a alguien o tiene todavía un pendiente. Todas estas herramientas ayudan a que el paciente al final puedan afrontar mejor su muerte. Entonces es parte de tener una resiliencia lo mejor posible para que se puedan ir en paz. Es importante encontrar por dónde está su mente, qué está pensando, qué está sintiendo
y que de alguna manera nosotros le podamos acercar las herramientas suficientes para tener la resiliencia suficiente de poder dejar este mundo de la mejor manera y poder seguir en paz. Finalmente, tener un sentido de vida. Y acuérdense que eso no tiene nada que ver con la parte religiosa. La gente, por ejemplo, budista, ellos como piensan que existe otra vida, que encarnan en otros seres, pues para ellos en muchas ocasiones es mucho más fácil. Pero si tienen hijos, si tienen familiares de los cuales ellos o sea, las familiares dependen de ellos, pues a veces tampoco es tan fácil. Entonces es importante encontrar cómo logramos que se desprendan de esa parte y puedan estar completos para sí mismos y poder trascender a la otra vida que ellos están esperando. Al final, lo que se busca es tener un sentido de vida, una razón por la cual estamos aquí. Hay un libro que se llama El hombre en busca del sentido y es de un psiquiatra que estuvo en el tiempo de Hitler y que estaba en los campos de concentración. Y él observaba que a pesar de que todos los judíos estaban en la misma circunstancia, que estaban por morir y que sabían que no sería de la mejor manera y que además no regresarían a casa, algunos lograban sobrevivir y les iba mucho mejor que a otros. Y era precisamente eso, el que la manera como ellos enfrentaban esa probable muerte era diferente a los otros que desde el principio se dejaban pues abatir y perder, ¿no? Estaban más deprimidos, estaban más tristes y eran pues como a los primeros que podían de alguna manera llevar pues, a estas cámaras de gas. Entonces, esto, sin que en aquel entonces se supiera que era la resiliencia, pues era parte de esto, ¿no? Era cómo estamos nosotros enfrentando o dándole un sentido a nuestra vida. En ciertos momentos, el sufrimiento puede incrementarse cuando nos encontramos en circunstancias como esta que les acabo de platicar o cuando nos hacen el diagnóstico de una enfermedad pues terminal o en algún momento nos vemos en peligro de muerte, ¿no? Accidentes o ciertas situaciones que nos hacen sentirnos vulnerables y que podemos morir. Pero el cómo afrontamos eso, el cómo respondemos a esa circunstancia, hace la diferencia. Y eso es precisamente esta parte de la resiliencia, es tener herramientas para poder afrontar de la mejor manera posible pues lo que viene, ¿no? En determinado momento también, aunque nosotros seamos una persona resilientes, o sea, que tengamos estas herramientas, tiene mucho que ver el alrededor, ¿no? Mi familia, si mi familia me está apoyando adecuadamente o simplemente me está complicando más partir. Por eso es tan importante el personal de salud que tiene que trabajar, yo les digo que cuidados paliativos es la única especialidad en la cual no nada más se trabaja con el paciente, sino se trabaja con toda la familia y con todos los cuidadores, porque todo mundo influye en el bienestar de mi paciente. Yo a veces hasta bromeo con ellos y les digo que, pues no es que me caigan bien, pero si mi paciente tiene que estar bien, yo necesito que ellos estén bien. Entonces tenemos familiares que están enfermos, que luego no duermen o no comen porque su paciente no come, no duerme. Y yo le digo, pues yo necesito que sí comas o que sí duermas o que vayas a cuidarte a tu médico si eres diabético, hipertenso. No porque me caigas bien, sino que simplemente esa es la manera en la cual yo necesito que tú estés bien para que mi paciente esté bien. Entonces, todas estas herramientas nos ayudan a manejar de una mejor manera
la enfermedad y tener resiliencia. Si mi paciente se da cuenta que su familia está sufriendo, entonces por más herramientas que tenga, pues se puede ver quebrado ante las circunstancias alrededor. Entonces, la resiliencia puede ser creada y de alguna manera apoyada por nosotros, de tal manera que le facilitemos al paciente a trascender de una manera tranquila y dejar esta vida dignamente. Como les dije, para mí es muy importante no nada más el paciente y su familia, sino la parte del personal de salud. Y en este caso, les quiero presentar un poquito de este programa que existe precisamente hablando de la resiliencia para poder el médico, la enfermera, el personal de salud, y acuérdense que personal de salud entra trabajadores sociales, a veces hasta el que barre, trapea, el que está alrededor del paciente en un hospital, de tal manera que ellos también influyen en lo que el paciente va a recibir como apoyo y que también necesitamos de que ellos estén bien. Lo pudimos ver en esta pandemia, desgraciadamente, ¿no? Pensaban que el personal de salud nada más era el médico y la enfermera que estaba atendiendo a los pacientes, pero se olvidaron del vigilante, del que barría, del que trapeaba, de todas estas personas que también son parte importante para el bienestar del paciente y que necesitábamos que también estuvieran bien, sanos, no contagiados, no con protección, ¿no? Entonces estas personas pues tampoco tenían cubrebocas, tampoco tenían equipo necesario y entonces ellos mismos enfrentar la enfermedad del otro y que probablemente se podían contagiar ellos y contagiar a sus familiares, pues los llevaba a entrar en un estado de angustia y de sufrimiento. Y para ellos también se necesitaba esta parte de la resiliencia. Entonces, quiero que entiendan que no nada más es en momentos como que es como muy obvio, ¿no? Sino que todo el tiempo y todo el mundo a nuestro alrededor debe de contar con esto. Entonces, aquí les traje algunos pasos que ustedes deben de tomar en cuenta para poder estar bien y poder entonces también impartir apoyo a los familiares y a los pacientes. En muchas ocasiones, desgraciadamente, el número de personal de salud se ve limitado y entonces no nos podemos hacer como a un lado para decir, no estoy en circunstancias para poder atender a este paciente. Y entonces tenemos pues eso, que seguir adelante. Lo ideal sería de que si yo estoy pasando o pasé por una circunstancia igual que la que tengo de mi paciente y no me siento emocionalmente, físicamente bien para poderlo atender, debería yo de poderlo pasar a otro médico o a otra enfermera. Desgraciadamente, pues en el país eso no sucede y tenemos que pues sacar fuerzas de otras partes. Entonces, aunque no necesariamente seamos personas de resiliencia, pues eso nos pide la carrera, el sector salud y pues entonces tenemos que ayudarnos entre todos para que no caigamos precisamente en lo que es el burnout, que es precisamente que nos encontremos pues quemados, lo cual sucedió pues con esta pandemia porque pues no había personal y todo el mundo tenía que entrar. Importante para poder salir adelante y tener esta resiliencia es un equilibrio entre casa y trabajo. No es fácil esta situación, o sea, muchas veces sin querer nos exigen en el trabajo más tiempo o más dedicación, lo cual no tan fácilmente nos hace desprendernos de la parte del hospital y dedicarnos a la casa. En esta pandemia tenemos gente que literal se tuvo que ir a vivir en sus coches o afuera de los hospitales con el miedo de poder contagiar a sus familiares y entonces poder seguir atendiendo a sus pacientes, pero sin llevar la enfermedad a su casa. Entonces, este equilibrio es muy importante, el que la casa sea valorada como algo
en donde tampoco llevemos nosotros los problemas que ya traemos de la oficina. ¿Qué es importante tomar en cuenta para que todos estemos bien? Primero que nada, esta parte de tratar de no saturarnos y entonces estar en burnout, en quemados y poder seguir adelante. Algo súper importante que a veces consideramos para los pacientes, pero no para nosotros mismos ni para nuestros compañeros, es esta parte de la empatía que les comentaba hace rato. Hay que ser empáticos, porque no necesariamente yo hoy estoy en buenas circunstancias. A lo mejor tuve una circunstancia en casa que me hace llegar al trabajo no al 100%, ¿no? Entonces puede ser que yo siempre llegue contenta, sonriendo y tratando de transmitir esta parte positiva, pero hoy no, porque hoy tuve un fallecimiento de alguien cercano o tuve un accidente o alguna circunstancia o simplemente yo misma estoy enferma, ¿no? Puede ser que sucedió eso mucho con el COVID, ¿no? Que no les dejaban a los médicos faltar, a las enfermeras, al personal de salud, pero ellos mismos también se contagiaron y desgraciadamente pues muchos hasta fallecieron. Entonces hay que ser empáticos, hay que tener lo que se trata es de entender que yo no soy único, que mis compañeros de personal de salud también pueden verse en circunstancias que no estén al 100%. Hay que buscar qué cosa nos alegra, porque aunque estemos tristes, aunque estemos con problemas, tratar de buscar otra vez esas herramientas que nos hacen tratar de ser como mucho más empáticos y tener fuerza para seguir adelante. Es chistoso porque le decimos a los pacientes que ir a ver al psicólogo o al psiquiatra no significa que uno está loco, pero cuando le dices a un compañero, ya sea médico, enfermera, personal de salud, que necesita un psicólogo, un psiquiatra, te dicen, no, pues yo no soy loco, ¿no? Entonces caemos en los mismos errores. Es importante tener a alguien en el cual podamos decir, sacar adelante lo que estamos pensando, sintiendo y quitarnos de ese problema para que podamos seguir adelante. Hay que estar de la mejor manera, practicar nuestra parte ya sea de enfermería, de trabajo social, de médico, de tal manera que tengamos los menos errores posibles. ¿Qué sucedió durante la pandemia? A los médicos se les empezó a enseñar, igual que a las enfermeras, ciertas rutinas para vestirse, para desvestirse, para no contaminarse, para que de alguna manera se sintieran mucho más tranquilos al entrar a centros COVID y eso les diera mucho mayor fortaleza y al mismo tiempo mejorar el ambiente de trabajo y poder dar mejor atención a las pacientes y a los familiares de los pacientes. Entonces, lo que necesitamos es seguir como unos pasos para que nosotros estemos lo mejor posible, tengamos una resiliencia mucho más alta para enfrentar los problemas que estamos teniendo en el hospital, las situaciones que se nos están presentando en el hospital, el tipo de pacientes que estamos teniendo. En algunos casos tenemos pacientes muy jóvenes que están pues en esta fase terminal. Y fíjense que, no sé la experiencia de ustedes, pero yo me he encontrado que los niños sí son unos seres únicos. Por lo menos a mí me han enseñado a entender de que, pues si tienen que fallecer, no importa siempre y cuando ellos hayan logrado que su papá, que su mamá estén contentos. Entonces, en el Instituto Nacional de Pediatría me tocaba ver niños en los cuales pues ya estaban cansados de estar recibiendo quimioterapias, radioterapias, de estar sufriendo físicamente, querían ellos ya pues partir, pero no lo hacían por el dolor que podía implicar el dejar a sus papás. Entonces lo que empezábamos a hacer es empezar a trabajar con los papás de los niños,
más que con el niño, porque el niño ya estaba preparado para partir, pero no así los papás de dejarlos ir. Y cuando los niños se daban cuenta que los papás empezaban a estar listos o estaban ya listos para dejarlos ir, a ellos les facilitaba el que marcharan y que se fueran de la mejor manera y mucho más tranquilos. Es importante escribir diario, por lo menos, qué me hizo sentir bien, qué me hizo sentir mal en el hospital o con algún paciente en especial, de tal manera, como les decía, si pudiéramos transferir a ese paciente a otro médico o por lo menos trabajarlo con psicología y decir, me preocupa que cuando estoy con tal paciente no me siento a gusto por tales circunstancias, eso nos va dando que nuestra resiliencia se vaya viendo fortalecida porque buscamos nuevas herramientas para poder salir adelante con este estrés que estamos teniendo. Es importante siempre estar pues agradecidos y con una mente abierta. Está ahorita de moda esto del mindfulness y que significa es eso, una mente abierta, relajada, tomar yoga, tomar baile, tomar risoterapia, irse al cine, correr, brincar, gritar, terapias que nos ayuden de alguna manera a sacar todo el estrés que estamos teniendo y que de esa manera podamos tener mayor facilidad para que podamos enfrentar las circunstancias. Hay gente que no cree en esta parte de la risoterapia o de la musicoterapia, pero ustedes hagan pruebas en casa, pónganse música de diferentes, o sea, clásica, o pónganse música guapachosa para bailar y van a ver cómo cada una en diferentes momentos les lleva a diferentes lugares. O sea, si está uno muy triste y pone música clásica, probablemente no sea la música ideal que debe de poner, ¿no? Hay que poner un poquito de música más movidita para que pueda uno salir adelante. En cambio, al revés, si uno tiene que concentrarse, pues no puede poner música para bailar en ese momento, sino que tiene que poner un poquito de música más calmada, más clásica o de esta música de meditación. Y todo eso nos va ayudando a que nuestra mente y nuestro cuerpo esté en mejores condiciones y salgamos adelante. Importantísimo, por lo menos en cuidados paliativos, el que tengamos trabajo en equipo y que podamos apoyarnos unos a otros es muy, muy trascendente. Nosotros, como les decía, tenemos psicólogos en el cual yo puedo llegar y contarle qué me está pasando con cierta familia, que me enoja o de alguna manera me jala hacia sus problemas, estoy haciendo cosas que no debería. Alguien externo que nos pueda orientar y que nos dé esa fuerza para poder salir adelante y entonces todavía refuerce más mi resiliencia ante la situación y haga que mi trabajo día a día sea mucho más productivo con los pacientes. Y poder interrelacionar entre compañeros. Yo soy maestra. Ajá. Y en primavera de los niños me ven y me dicen, En muchas ocasiones lo que necesitamos es poder buscar una ayuda profesional, como les digo. De ropa que lleva el invierno para tolerar el frío. No, si es que no, hombre. Hay unos que no, ese uno no, no. Abierta de Morales Sí, por no. ahí. Por favor, ¿nos ayudan a apagar sus micrófonos? Entonces, Gracias. es importante tener en cuenta que a pesar de que seamos personal de salud, en muchas ocasiones emocional y mentalmente no estamos en circunstancias para poder atender a los pacientes adecuadamente y ayudar no nada más en la resiliencia de ellos, sino en la nuestra, en la personal. Por lo tanto, siempre es importante poder pedir ayuda profesional a la persona que requieramos, ¿no? Podemos ayudarnos de compañeros
o de gente externa si no queremos de alguna manera que nuestros compañeros sepan nuestros problemas, pero nunca dejar de buscar la ayuda profesional. Y en muchos casos también la parte legal. Yo he aprendido muchísimo el que he podido ayudar a ciertas personas en cuidados paliativos apoyándome por la parte de trabajo social y poder dejarles a ellos qué es lo que necesito que me ayuden y que puedan ayudar a mis pacientes. No quieran ser ustedes los todólogos, porque lo único que logran con eso es quebrarse y entonces por mucha resiliencia que puedan estar manejando y que sepan manejar, llega un momento que tanta carga quiebra. Entonces es importante podernos ayudar de otros compañeros, de otras personas que nos puedan ayudar a nosotros para poder ayudar a nuestros pacientes y familiares. Hay que entender que somos humanos, además de profesionales de la salud. Y eso significa que podemos estar enfermos, que podemos tener fiebre, que podemos tener enfermedades que sean también enfermedades crónicas y que tenemos que atenderlas. No hay que minimizar cualquier situación que tengamos nosotros mismos, porque acuérdense que eso lo único que hace es que va mermando la salud y que al final no nos ayuda a poder apoyar adecuadamente a nuestro paciente que es por el cual nos debemos, ¿no? Entonces, eso es bien importante, tomar en cuenta que entendamos que nuestro cuerpo por momentos se cansa o se enferma o requiere de apoyo de otra personal de salud. Ahora yo sí puedo acusar Entonces podemos ser también nosotros pacientes. Y a veces es muy complicado ser paciente y ser médico o enfermera. Yo tenía una enfermera que por mucho tiempo el fallecimiento de un familiar de ella le costaba mucho trabajo enfrentar eso mismo con sus pacientes. Entonces empezamos a trabajarlo con la parte de psicología, de llevar tanatología, apoyarse adecuadamente ella para poder entonces dar un mejor servicio a sus pacientes. Y hay que saber manejar adecuadamente nuestro tiempo, como les decía, el equilibrio casa, hogar, familia, salir de vacaciones, descansar, el trabajo del hospital. Algunas son hasta trabajadoras de cuidados paliativos en el hogar. Yo prácticamente todo mi servicio lo doy en las casas de los pacientes y es un trabajo muy desgastante. Aparte del trabajo ahí, el tener que desplazarme dentro de la Ciudad de México, todo eso desgasta, pero sí es importante que yo tome mi tiempo para mí y el tiempo para ellos y tratar de que de alguna manera también esto me haga estar contento con lo que hago y que pueda yo lograr mejores resultados en mis pacientes y dando esto herramientas suficientes para una mejor resiliencia a ellos. Voluntarios. Pues a veces es importante, como les decía, el tomar en cuenta que no nada más los trabajadores de la salud nos apoyan, ¿no? Hay gente a nuestro alrededor que puede ayudarnos a hacer pequeñas, grandes obras que hacen la diferencia para que nuestro paciente y familiares estén bien. El que yo tenga a un voluntario que pueda ir y cuidar al paciente mientras el familiar descansa o mientras el paciente está haciendo otras actividades y al mismo tiempo haya alguien que le esté apoyando, ayuda muchísimo a que tenga la suficiencia y resiliencia para poder salir adelante con su enfermedad y entender de que pueda ir pues cumpliendo y cerrando círculos, ¿no? Estos voluntarios a veces nos ayudan en que pueda llevarse un abogado
o poder solucionar cuentas del banco, cosas que de alguna manera no necesariamente son desde el sector salud que se tienen que ayudar, pero que sí hacen la diferencia y eso hace que el estrés baje también en el médico, de tal manera que el médico también se sienta apoyado por todos los que están a su alrededor para poder sacar adelante. Siempre es importante aprender algo nuevo, que nos da como esa fortaleza de que sabemos algo que nos puede ayudar o simplemente algo que siempre hemos querido, no sé, pintar, bordar, tejer, leer, salir al campo, hacer aretes, algo que de alguna manera nos distraiga de tanta tensión y eso nos ayude que fortalezcamos esta resiliencia para poder afrontar las cosas del día al día. Nunca menospreciar a los pacientes, a los familiares. Como yo les decía, yo he aprendido mucho de los niños y ellos me han ayudado y enseñado a tener una mejor resiliencia, sobre todo en el área de pediatría, y eso ayuda a que podamos dar un mejor servicio. Y en la parte espiritual, como yo les decía, acuérdense que no estoy hablando de religión, estoy hablando de esta parte interna. No podemos enseñar a los demás lo que nosotros mismos no manejamos o no vamos desarrollando. ¿Cómo le puedo hablar a mi paciente, a los familiares de la espiritualidad si yo misma no creo en ella o no la practico? Entonces, todas estas cosas son parte de crecimiento interno, que lo cual nos ayuda para un crecimiento externo y poder salir adelante en nuestro día a día y hacernos más fuertes y poder resistir situaciones cada vez pues, más complicadas o más adversas. Y por último, acuérdense, en verdad, hay que divertirse. Por eso les decía risoterapia, música, brincar, saltar, bromear, pintar, hacer cosas que te rompan la rutina, hacer cosas que te hagan sentir feliz, que te llenen. Nosotros a veces en el servicio jugamos a hacer caritas y ponernos caritas o pintarnos, rayarnos, ponernos florecitas, cosas que de alguna manera rompan la rutina. Pintarnos el cabello, bromear con los pacientes, ver qué es lo que les gusta, de tal manera que esto nos lleve a que al final el paciente pues muera en el momento que tenga que morir de la mejor manera, tranquilo, con una paz interna que se refleja en su cara y que hace que esto mismo, que los familiares estén tranquilos de que su paciente se fue en paz y ayuda a que no tengamos pues tantos traumas después del fallecimiento de alguno de nuestros pacientes y podamos también ayudar a la familia. Con esto he tratado de ponerles ejemplos de lo que al final la resiliencia significa y que cómo en cada caso es diferente y cómo nos ayuda a afrontar. No sé si hasta este momento tengamos alguna pregunta, alguna duda. Quisieran hacerlo en este momento para que pueda yo ahondar un poquito más sobre el tema. Muchísimas gracias, doctora. Hemos escuchado atentamente. Maravilloso tema y muy ad hoc al fin de año, ¿no? Justo cuando hacemos el recuento de todo lo vivido durante 2 años de pandemia y que todavía estamos viviendo algunas consecuencias y todo lo que se vislumbra en nuestro país o a nivel internacional con la guerra y tantas situaciones que no son tan agradables y que sin embargo tenemos que continuar la vida y como usted bien lo menciona, con la mejor actitud posible todos los días, ¿no? Pese a la adversidad, buscar que la vida tenga un sentido, buscar que disfrutar de las cosas bellas de cada día y hacer nuestra convivencia más amable y afable.
Sí tenemos algunas preguntas, doctora. Estamos por 3 plataformas, entonces voy a dar lectura a cada uno de las dudas. Claro que sí, adelante. Doctora, gracias. Doctora, nos preguntan, aunque usted ya nos mencionó algunas recomendaciones para el personal de salud, nos preguntan si la resiliencia se construye o cómo se fortalece y si tiene relación con la personalidad. Parte de la idea de esta plática fue darles tips de cómo pueden irla fortaleciendo. Y sí tiene mucho que ver con la personalidad, pero al mismo tiempo, si uno empieza a construir, no importa qué personalidad tengas, a la larga esas herramientas te van funcionando. Sí, si eres una persona negativa, como yo decía, entonces todo lo ves color negro, entonces es muy difícil, o sea, es mucho más el poder enfrentar y enseñarle a la gente a tener esas herramientas para poder pensar diferente. Pero de eso se trata, de demostrar que si piensas diferente, si encuentras el por qué, por más negativo que seas, puedes ir modificando, ir creciendo. Y por eso a lo mejor a alguien no le gusta bailar y entonces el bailar no sea como la herramienta ideal, pero sí le gusta platicar o sí le gusta ir a comer. Entonces, por ahí lo puedes buscar, ¿no? Vamos a comer y entonces platicamos y de alguna manera te ayudo a que tú saques lo que tienes y yo te digo qué es lo que yo hago, que no necesariamente pueda funcionarte, pero te doy ideas que en el momento que tengas una situación adversa, tú te acuerdas, Silvia me dijo que ella en esos momentos grita, o se pelea, o llora, o de tal manera que en ese momento se acuerden de qué sucedió con otra persona y que les sirvió. Entonces, como les digo, probablemente lo que para mí me sirva, a otra no le sirva, pero el que lo vayas leyendo, lo vayas platicando, lo vayas mostrando, lo vayas aprendiendo, te ayuda a encontrar tus herramientas en cada momento. Eso es importante también porque en determinado momento, como yo les decía, puede ser que para mí hoy el cantar sea algo muy bueno y me ayude, pero en otro momento no pueda cantar. Y entonces, aunque esa sea mi herramienta, no la puedo usar. Entonces, tengo que buscar otra herramienta que me ayude en esa circunstancia. No es lo mismo con un niño que con un adulto. No es lo mismo ese mismo niño en una circunstancia en el cual probablemente la enfermedad esté con problemas respiratorios a que al principio de su enfermedad que nada más tenía una lesión en su piernita. Entonces, a pesar de que pareciera el mismo caso, no lo es, o sea, es otra personita. Entonces, es muy importante cómo nosotros podemos ayudarnos nosotros mismos para tener esa fortaleza de poder ayudar al otro. Y sí, esto se va creando y se va construyendo día a día. Hay gente que nace o de alguna manera tiene esa parte que les decía yo, que como que no sufren, sino que más bien se enfrentan y a lo que sigue, y a lo que sigue. También eso es peligroso, porque no necesariamente es cierto. Están dando a veces una cara que no es real y que están ocultando lo que realmente les lastima. Entonces, siempre es bueno, por eso lo del de platicar, el ir con el psicólogo, con un compañero, con un amigo, como yo les digo, echarse las chelas, y eso que yo no tomo cerveza, pero el poder sacar lo que por dentro me está quemando, eso me ayuda. Gracias, doctora, muy, muy interesante y nos deja mucho que pensar porque justamente el personal de enfermería estamos diariamente en contacto con el dolor, la pérdida, la muerte, la agonía y todo esto pues son recomendaciones muy útiles para poder fortalecernos y seguir. Doctora, tenemos otra pregunta.
Nos preguntan cómo identificar a una persona que está lista para dejar partir a otra, a su ser querido, cualquier ser vivo, como usted bien lo menciona. ¿Cómo podemos identificar qué características tiene y cuándo sabemos que ya está lista o ya está fuerte para dejar ir? No es tan fácil en muchas ocasiones, es cosa de poco a poco ir pues aprendiendo. A veces te dicen, no, sí, yo estoy preparado, el que se vaya me parece muy bien, pero te lo dicen llorando, por ejemplo. O por un lado te dicen eso y a la hora que lo ves interactuar con el paciente le dicen, échale ganitas, ¿no? Que no, no es de echar ganas, que siempre les digo, no usen esa palabra porque pareciera que el paciente no quisiera salir adelante, pues no está en echar ganas, es en que la enfermedad le está ganando, ¿no? Entonces, por eso les digo que a veces hay que ser como muy sutil y tener ese tiempo de oír, de ver, de entender. Yo le decía mucho a mis alumnos cuando iban a las casas, observen, huelan, sientan el ambiente, ¿no? Porque se siente a veces cuando uno dice, está como que muy tensa la situación o la manera como te preguntan, pero ¿cuánto tiempo le falta? O ya se va a ir, y el ya se va a ir a veces es así como dulce, como ya quisiera que descansara o ya se va a ir, pero no estoy preparado. Entonces hay que oír entre líneas, como dice uno, hay que ver entre líneas, tratar de darse cuenta. En muchas ocasiones lo que tratamos es de sacar al familiar de su zona de confort y preguntarle, ¿cómo estás? ¿Cómo estás tú? ¿Qué has hecho? ¿Estás enfermo? ¿No estás enfermo? Entonces, en el momento que lo desconectas de la parte de su paciente, en ese momento es muchas veces más fácil que te digan, no, pues es que no puedo porque no he ido al doctor. Entonces, te das cuenta que ya no está todo enfocado en el paciente y que de alguna manera puedes lograr que te hablen un poquito más de ellos, si están preparados o no están preparados, ¿no? Entonces, uno va aprendiendo a hacer ciertas preguntas que los mueve de esa parte de saber las respuestas perfectas y con eso poderte dar cuenta si está listo o no está listo. Hay gente que te dice que está lista, que de todos modos le va a doler, pero pues el paciente tiene que partir porque ya es más el que está sufriendo. Esa parte es bien complicada, quiero decirles, sucede hasta con nosotros, el personal de salud, que por un lado pides que se vaya, que ya es tiempo porque el paciente ya está sufriendo y al mismo tiempo te sientes egoísta y mal por estar pidiéndole a aquellos que creen en Dios en que ya se lo lleven, ¿no? Entonces entran en la ambigüedad. Ese punto es muy complicado porque si el paciente fallece, entran en culpabilidad de decir, se fue porque yo le pedí a Dios que se fuera, ¿no? Entonces, ahí es importante hacerles ver que no está mal lo que están pensando, sino que al contrario, están un poquito poniéndose en los zapatos del paciente y entender de que el paciente ya no tiene una razón de seguir aquí porque nada más es sufrimiento, ¿no? Pero sí, esa parte hay que manejarla con mucho cuidado. Y le digo, nosotros mismos, a veces uno mismo tiene que entender que ya no tiene que seguirle haciendo cosas al paciente, que si le pongo oxígeno, que si le... ¿Para qué? Si el resultado al final no es positivo y nada más lo estoy alargando y lastimando más. Sin duda, doctora, somos seres humanos y son experiencias complicadas, pero bueno, las hemos ido manejando a lo largo del tiempo y pues este tipo de recomendaciones nos ayudan mucho. Doctora, tenemos otra pregunta. ¿Cómo hablar con una compañera que le acaban de diagnosticar cáncer de páncreas? ¿Qué se puede decir? Pues primero que nada, que cualquier cáncer o cualquier enfermedad tiene que ser atendida por un médico, que no debe de dejarse y que tiene que ver porque pues hasta el cáncer de páncreas en algunos casos puede ser
si no curable, por lo menos una enfermedad tratable por un X tiempo, ¿no? El cáncer de páncreas, si es de cabeza de páncreas, les va diferentes a que si es la cola de páncreas, si está incipiente y se puede operar. O sea, antiguamente y todavía de repente, hasta entre el mismo personal de salud, pensamos que cáncer es igual a muerte. Y hay gente que llega a tener hasta 3, 4 cánceres diferentes y que no necesariamente el cáncer es mortal, ¿no? Cáncer de mama, cáncer de testículo, cáncer de próstata, muchos cánceres en la actualidad son cánceres que o son curables o que se quedan como enfermedades crónicas, o sea, existe la enfermedad pero no fallece el paciente. Entonces, en el momento a cualquiera de nosotros que nos diga que tenemos un cáncer, el cáncer que sea, pues nos vamos a choquear. Pero decirle que no están solos, que los acompañamos, que tiene que buscar información, que le tienen que decir qué cosas se puede hacer todavía, que no deje pasar el tiempo y atenderse. Si al final de todos modos es una patología que va a fallecer la paciente, entonces esa es la parte más importante donde entramos en resiliencia precisamente. El que podamos apoyarle y ver cuáles son los pendientes que tienen, cómo lo podemos ayudar, qué se requiere para que esté en las mejores circunstancias, ofrecer de que no va a sufrir, que le vamos a ayudar, que vamos a estar pendientes, que cualquier dolor, cualquier circunstancia o lo que podamos hacer, le vamos a apoyar, ¿no? A veces no necesariamente es la parte física, sino, como yo les decía, pues cuidar a ellos porque no tienen quien los cuiden, o sus hijos, o documentos, o tantas cosas que están pendientes que es importante. Voluntad anticipada. Otro día podemos hablar de voluntad anticipada, que es muy importante. El poder saber hasta dónde quiere que se le haga o no se le hagan cosas. No se puede hablar todo de un golpe, de un solo en el mismo día, pero sí acompañarlas. A veces el acompañamiento es hasta no decir nada. El decir y abrazar, y yo estoy contigo, y lo que tú tomes la decisión, no te dejes y podemos salir adelante y llevarlo con la persona indicada. No necesariamente el oncólogo, ¿no? Puede ser hasta un médico que le dé un antidepresivo, que le apoye, que la oriente, un psicólogo. Y bueno, siempre cuentan conmigo en cualquier momento de cualquiera de estos pacientes, ¿no? Hay pacientes que en verdad saben que se van a morir, pero que todavía hay muchas cosas por hacer, ¿no? Gracias, doctora. Tenemos otro comentario y a la vez pregunta. Le dan las gracias, muy productiva la ponencia. Y viene el comentario. Quienes hemos trabajado con niños, ellos nos enseñan desde que no tener dolor hasta hacerlos más valientes, porque no hay fuerza que los detenga, algo que debemos recordar en cualquier circunstancia. Así es, son unos geniecitos. Sí, son admirables porque aun cuando están enfermos, siguen jugando, siguen maravillándose, siguen sorprendiéndose y parece que la enfermedad no es una barrera para disfrutar. No. A menos de que tengan mucho dolor, ¿no? Pero si no, ellos siguen y en cuanto se recuperan, se les olvida todo. En cuanto les quitas el dolor, es como si no tuvieran nada, si tengan tumores gigantes y se mueven y son impresionantes. Es una energía que le transmiten a uno, que le ayudan a uno para salir adelante, ¿no? Así es. Estoy revisando las plataformas y solo tiene felicitaciones, tiene saludos desde Tlaxcala, San Luis Potosí, y yo creo que muchos de sus fans que la siguen y que la seguimos el día de hoy. Pues en verdad, doctora, parte mi de su correo. experiencia. Le escucho. Doctora, finalmente parte de su experiencia es el manejo a los familiares de personas que tuvieron COVID. En este sentido, ¿qué recomendaciones les puede dar a las personas que tuvieron una pérdida porque fue un momento abrupto, inesperado y que ya no se pudieron despedir, que ya no pudieron más que obtener
pues por frío que parezca, solo pudieron obtener el cadáver en una bolsa cerrada y así se despidieron. ¿Cómo trabaja usted esta parte con la familia? Sí, lo que hacemos es, hacemos reuniones, dependiendo de qué tan mal haya quedado la familia y las circunstancias a veces quedan hasta con ciertas culpas, ¿no? Porque puede ser que alguien haya llevado la enfermedad y entonces se siente culpable de que fue el que, entonces, dependiendo de cada circunstancia, entonces lo primero que hacemos es una reunión, ya sea individual, de casos así que nos damos cuenta de la mamá, el papá, el hijo, y reuniones familiares como para entender un poquito las circunstancias. Y, por ejemplo, si hay niños, a los niños los podemos siempre a dibujar o a tratar de ver qué es lo que sienten, porque no se nos olvide que los niños sí sienten y sí piensan, no como siempre que pensamos que no lo son. Y en los adultos, tratar de entender qué fue lo que pasó. Es una vez que ya entendemos qué es lo que más les dolió o les preocupó o les tiene tan mal. Entonces, una de las cosas que en general nos ha sucedido con la parte de COVID es que la gente piensa que ellos murieron solos. Entonces, lo que nos encargamos es de hacerles ver que nunca estuvieron solos, que de hecho en esos tipos de terapia, no eran necesariamente terapias intensivas, pero en muchas sí, eh, no están solos los pacientes, ¿no? Siempre hay enfermeras, siempre hay médicos, siempre hay gente alrededor que está pendiente de monitores y todo. Entonces, que solos no murieron, porque ese es uno de los temores más grandes, que hayan muerto solos. Y entonces les hacemos entender que no es así, que siempre estaban. Número dos, que a pesar de la distancia uno estaba con ellos, o sea, el familiar estaba con ellos, estaba pendiente, y que hacemos ceremonias como de cierre, ¿no? Dependiendo, por eso era la parte importante de la primera reunión, entender qué es lo que faltó en ese, pues, que nos tomó de sorpresa a varios y entonces tratar de hacer el cierre al respecto, ¿no? Que escriban cartas o que se despidan, que de alguna manera podamos ir y dejar en el cementerio o en el nicho o en la casa misma un altar donde podamos poner lo que podríamos haberle dicho que no le dijimos, de tal manera que logremos hacer el cierre. Ahora, eso es como lo más sencillo. Tenemos familiares que no necesariamente en COVID, sino en cualquier circunstancia, tenemos precisamente duelos patológicos, o sea, gente que de alguna manera de historia de vida tenían ciertas circunstancias, ciertos problemas que no son tan fáciles nada más con este tipo de cosas y entonces sí hay que entrar un poquito más en terapia, tanto con el psicólogo, con la tanatóloga, para trabajar esta parte de lo que exista de este duelo patológico. Pero en general lo que hemos logrado es precisamente estos cierres en los cuales les escriben, les dicen, siembran plantas, o sea, de alguna manera buscar cómo hacer que esa persona sienta que sí entregó adecuadamente a su paciente y que pues ya su paciente está pues en paz, ¿no? Descansando. Y que era pues lo mejor, porque a veces hasta mostrarles, ¿no? Dependiendo de la circunstancia, pulmones, cómo quedaban los pacientes, como algunos tuvieron que tener trasplantes y otros no, y que no iban que no era vida, que iban a quedar con. Entonces, hacerles ver o entender que el que estuvieran vivos iba a ser peor que el que se hubieran ido en paz. Explicarles un poquito de la sedación, porque muchos piensan que se van despiertos y pues muchos no, muchos se fueron precisamente intubados, entonces que entiendan qué es la intubación, que el paciente no sufrió, no tuvo dolor y ni siquiera a veces se dio cuenta de que se había ido, ¿no? Entonces eso les da también mucha calma, que no piensen que se fueron con falta de aire, que se fueron sufriendo, ¿no? Con estos problemas respiratorios. Entonces todo eso ayuda a que entiendan las circunstancias. Entonces, por eso cada caso es pues, personal, ¿no?
Gracias, doctora. Un tema muy interesante porque creo que hay muchas familias que se quedaron con eso, que hubo el funeral y ya nadie habló de eso. Y yo creo que como personal de salud también muchas cosas no las externamos. En el caso de nosotros como institución tuvimos el apoyo de psiquiatras que nos hacían círculos de escucha solo para que compartiéramos las experiencias, pero no todo el mundo tuvo la oportunidad de desahogarse lo que vivió cada quien en esa etapa de la COVID, en la atención directa, no solo con el miedo de contagiarse, sino con ver morir a tanta gente en un tiempo tan corto. Ya Fue no una estábamos situación que acostumbrados ahí a se eso. quedó guardada. Ujú. Sí. Y que ahora, pues sí nos hizo más fuertes, pero sin duda hay muchos sentimientos que se quedaron ahí y como que los bloqueamos y ya lo que sigue, pero qué tan bloqueado está la emoción No, no, y que no, valdría esto la no es pena bueno. sacarlo, ¿no? Así es, por eso les digo, en verdad, el brincar, saltar, el escribir, o sea, uno también de un paciente, el sacar toda esa parte, a platicarlo con alguien, es muy importante, porque se nos van a presentar otros casos, y el problema es que, como les decía al principio de la plática, tu experiencia te puede ayudar para superar la que sigue, o al contrario, si no la lograste superar adecuadamente, lo único que va a hacer es hundirte para la siguiente y en lugar de sentirte que estás haciendo algo positivo, estás haciendo algo negativo. Para ti mismo, además. Qué interesante platicar con usted, doctora. Ojalá que podamos tener la oportunidad de volverle a escuchar con otro u otros temas el próximo año. No sé si quisiera dejarnos una última recomendación al personal que le está escuchando de toda la República y de todos los institutos nacionales, antes de darle su constancia y agradecerle que esté con nosotros. Pues yo creo que el punto más importante de esto es aceptar que somos humanos y que siempre podemos necesitar de alguien más y que el poder hablar las cosas nos ayudan a sacarlas. Y que, como les decía, a veces no podemos dejar al paciente en manos de alguien más, tenemos que hacerlo nosotros, pero el que podamos platicarlo nos ayuda a tener esas herramientas para poder afrontar la situación más fácilmente. Entonces, siempre platíquense, cuéntense, ayúdense entre ustedes, cuentan conmigo, pero siempre, ante la duda, siempre hay que hablarlo, escribirlo, gritarlo, pero no se queden con las cosas porque eso además va mermando su propia salud. Entonces eso es importante. Traten de distraerse. Si se salen del trabajo, somos muy malos. Vamos a donde vayamos y volvemos a platicar el trabajo de los pacientes, pero tratemos de por momentos separar esa parte, ¿no? Yo encantada de escucharles a quien necesite y podamos platicar y podamos hacer reuniones así por Zoom, aunque sea. Es importante, yo les platico rápidamente que tengo un grupo de amigas que nos llamamos las rezanderas. Eh, no todas somos católicas, chistosamente, hay budistas, hay de todo, y todas somos médicos, y nació precisamente de alguna manera en esta necesidad. Tenemos compañeras que viven en Estados Unidos, otras viven en prácticamente del otro lado del mundo, en Europa, y otras en México, en Latinoamérica, pero estudiamos juntas medicina y lo que hacemos es reunirnos para rezar por los pacientes, por nosotras, pero además aprovechamos y cotorreamos y platicamos y nos contamos pacientes y nos ayudamos. Entonces al final se convierte en un grupo de apoyo, ¿no? Y en el tiempo de COVID fue muy importante porque muchas de nosotros estábamos en centros COVID y era lo que nos ayudaba, ¿no? A que pudiéramos sacar esta parte, compañeros que además perdimos, compañeros médicos, enfermeras, gente que queríamos muchísimo y que hoy estaban y que mañana ya no estaban. Y eso nos ayudó. Entonces estos equipos de apoyo son muy importantes, ¿no? De algo que le decía, nació como rezar y seguimos rezando. Antes rezábamos los 7 días, pero cuando entramos a centro COVID ya no nos daba tiempo de diario. Entonces rezamos lunes, miércoles y viernes
en teoría 1 hora, y bueno, la hora a veces pueden ser 3 horas y pues no es que recemos las 3 horas, sino que eso, que sacas lo que tienes adentro. Puedes confiar en alguien, en decirle las cosas de lo que te está pasando, o un caso y entre todas lo resolvemos, pero ¿qué es eso? El que puedas de alguna manera no quedarte con la sensación de que no estás haciendo todo lo que pudieras hacer. Gracias, doctora. Una labor muy humana, una labor con muchísimo sentido y qué bonito es que las personas tengan el derecho de, así como nacen en plenitud, también mueran en paz y dignamente. Así es. Doctora, tenemos sus datos, nos vamos a permitir conservarlos por si alguien de la audiencia más adelante quisiera contactarla. Yo tengo aquí su número y esta sesión va a quedar grabada en YouTube para quien quiera volverla a escuchar, y en la diapositiva final vienen los datos de la doctora, porque bueno, pues finalmente es como usted lo mencionó, todo es un ciclo de vida y en algún momento pues vamos a tener que enfrentarnos a estas situaciones y lo más recomendable es hacerlo de la mejor manera. Doctora, me voy a permitir entregarle a nombre de todos mis compañeros una constancia virtual y le voy a dar lectura. La Asociación Mexicana de Educación en Enfermería, vinculada al Centro Internacional de Formación Científica y Profesional, la Asociación Mexicana de Práctica Avanzada y el Colegio Mexicano de Producción y Difusión Científica en Salud, otorgan la presente constancia a la doctora Silvia del Carmen Chavira Estefan en la sesión clínica titulada Paliativos y Resiliencia, transmitida de forma virtual en vivo el 21 de diciembre del 2022 con duración de 1 hora. Doctora, muchísimas gracias por habernos acompañado en esta última sesión. No me resta más que desearles lo mejor a todos nuestros colegas, a todo el equipo técnico que nos ha acompañado a lo largo del año, a todos mis compañeros de las asociaciones, a todos nuestros ponentes, a todos nuestros seguidores. Les deseamos éxitos y bendiciones para el próximo 2023. Tenemos un calendario majestuoso en cada una de las asociaciones, diferentes actividades que las pueden ver desde nuestras redes sociales, como verán temas relacionados con la mejora de la calidad y muchísimas actividades muy variadas en las diferentes asociaciones que lo único que pretenden es que otorguemos una alta calidad a nuestros pacientes, una atención oportuna, una atención humana, así como nos hemos quedado con una grata satisfacción el día de hoy en nuestra última sesión. Reanudamos la primera semana de enero y vamos a estar esperándolos, deseando que convivan con sus seres queridos, con sus familias, disfrútense, disfruten la vida y nos vemos pronto. Gracias por elegir una de las mejores profesiones porque es la que cuida al ser humano. Así es. Que tengan una excelente noche. Gracias a todos. Gracias, doctora. Buenas noches. Gracias a todos. Buenas noches. A sus órdenes.